mi canal, esto es Majita TV, yo soy Majita, argentina que estoy viviendo en México hace 6 años y hoy vamos a hablar sobre la cultura del trabajo en México y la cultura del trabajo en Argentina. ¿Dónde se trabaja más? ¿En México o en Argentina? Vamos a hablar sobre los feriados, sobre la cultura de los feriados. Y no, esto no va a ser una enumeración de fechas. No te voy a aburrir así. Te voy a dar datos sociológicos, geopolíticos que respaldan esta comparación. Así que dale like, suscríbete. ¡Vamos! Hoy vamos a hablar de algo que parece simple, pero en realidad refleja muchísimo sobre la identidad de un país, sobre la cultura de ese país. Vamos a hablar de los feriados. ¿Dónde hay más feriados? ¿En México o en Argentina? Argentina y los feriados tienen un gran romance, porque ya desde el siglo XIX se establecieron los primeros feriados, que es el 25 de mayo, y el 9 de julio, Día de la Independencia. 25 de mayo de 1810 fue la Revolución y luego vino la Independencia de Argentina. Entonces tenemos dos feriados, 25 de mayo y 9 de julio, ya desde el siglo XIX, imagínense. En el siglo XX, con el peronismo, se añaden muchísimos feriados en cuanto a lo laboral. Perón trae todos estos derechos para los trabajadores y se instauran muchísimos feriados porque se concebía que era como mucho mejor para el trabajador tener más feriados y poder disminuir esa carga laboral. También Perón inventó feriados para fortalecer el turismo adentro del país. Y es algo que también hizo Cristina Kirchner. Se aprovechó mucho el tema de los feriados para temas de turismo, para que la gente salga de Buenos Aires y consuma. Entonces, como ven, el feriado es parte de una identidad argentina y es muy, muy sagrado. Cuando es feriado en Argentina se respeta sí o sí. O sea, no te toca trabajar. Es muy raro que te toque trabajar un feriado, porque en Argentina los feriados son sagrados, no se tocan. Hoy Argentina tiene más de 19 feriados al año. Esto lo coloca con el país con más feriados del mundo. O sea, wow, este dato, apuntalo porque en Argentina feriados son sagrados y somos el país con más feriados del mundo. Esto habla muchísimo de nuestra identidad cultural, ¿o no? ¿Qué hacen las personas en los feriados, Majita? Un asado. Un gran asado. Se festeja no haber ido a trabajar, se ve como algo grandioso y se hace un asado y viene toda la familia y festejamos. No tanto la razón por la que es feriado, sino que es una oportunidad para que las familias se reúnan. Y como les digo, es una gran felicidad, es una gran algarabía cuando es feriado porque la mayoría de la gente está de buen humor. México, después de la Revolución Mexicana, ganó derechos laborales, se establecieron las 8 horas de trabajo. Sin embargo, los feriados son muy pocos. Hay solo 10 feriados nacionales al año en México. 16 de septiembre, la Independencia de México. 20 de noviembre, la Revolución, ¿no? La Revolución Mexicana. El 1 de mayo, el Día del Trabajo. Y el Día de Muertos, que no siempre es feriado, señores. Y debería serlo porque acá tiene mucha conexión con el más allá y deberían darle un momento a todos de descanso, de relajación para conectar con sus seres queridos. Entonces, como verán, la cultura del trabajo sí es más exigente acá en México. La verdad es que yo admiro a los mexicanos por cómo trabajan. La cantidad de horas que chambean es increíble. No lo veo en mi país, no lo he visto en ningún país que he recorrido del mundo. Trabajan muchísimo, de sol a sol, y siempre con una sonrisa en la cara. Algo que me fascina. O sea, no es que van al trabajo de mal humor como lo haría un argentino, sino que van felices, con esperanza.
Ese es el ánimo mexicano que me gusta. Ese es el ánimo mexicano laboral que está en todo México. La cultura laboral en México está marcada por el compromiso. El trabajo es una virtud. El trabajo como virtud central en la identidad cultural mexicana. Es más, hay mexicanos que hasta trabajan más horas de lo que les dice la empresa o su jefe. Trabajan como 20 horas. ¿Qué tal la gente que trabaja en tianguis? Que se levantan a las 3 de la mañana para tener que llevar todo lo que venden y se van del tianguis a las 8 de la noche, todavía tienen que recoger todo y llevárselo a sus casas, imagínense, con el tráfico. O sea, acá la cultura laboral es asombrosa, yo los admiro profundamente, me parece un gran valor y un gran esfuerzo y compromiso lo que hacen los trabajadores en México. Tienen un valor humano muy fuerte acá en México, un tesoro, algo que tienen que sentirse orgullosos de esta identidad laboral y cultural que tiene México. Pero Mayita, dame datos, datitos. ¿Quién trabaja más horas, los argentinos o los mexicanos? Según OCDE, en México se trabaja 2.139 horas al año. Eso equivale a 40 horas semanales. Sin embargo, hay gente que hace más horas que no están pagadas, horas extras que no se pagan, o como te digo, estas personas que realmente dan toda su vida por el trabajo y están de sol a sol trabajando. Entonces, para mí el número de horas debe ser mucho más alto, pero no lo pueden medir tanto también por la economía informal, que es una base muy sólida de México. Un argentino en promedio trabaja entre 1.000 a 1.700 horas por año. O sea, que el mexicano trabaja casi 2 meses más que el argentino. Esto sin contar las vacaciones, ¿no? Si pusiésemos datos, así sería como 2 meses de trabajo más al año de los mexicanos en horas. México duplica la cantidad de horas trabajadas que Argentina, y seguro la triplica y la cuatriplica por todo esto de la economía informal que te... Argentina gana por goleada en feriados, 19 feriados contra 10 feriados argentinos. 19 feriados contra 10 feriados mexicanos. En horas trabajadas ya vimos que México gana y por mucho, o sea, lo triplica Argentina. En cuanto al turismo, Argentina planifica feriados y puentes para fomentar este turismo interno, mientras que en México no se hace tanto eso. O sea, no se utiliza el feriado para viajar o no se utiliza el feriado para que la gente salga del país. Y además, en Argentina el feriado es sagrado, mientras que en México el feriado es algo que te lo tenés que ganar con trabajo, con disciplina, meritocrático, como debería ser, ¿no? Pero no es una estrategia de gobierno económica. Sin embargo, en Argentina sí, el feriado se usa como un recurso, esto en cuanto a la economía, ¿no? También esto tiene un impacto económico, la cultura laboral, los feriados impactan mucho en la cultura, en la identidad laboral de Argentina. Muchos empresarios se quejan muchísimo de que tanto feriado les baja la productividad, ¿no? Además de que hay muchos derechos en cuanto a horas y no existe esto de trabajar horas extra. No sé ahora cómo será el tema con el home office, pero... O sea, la verdad es que el argentino a la hora que termina el trabajo, le dicen a las 7 termina todo, a las 6:59 está parado en la puerta fichando para irse, no le regala un minuto al trabajo. Y siento que en México no, el mexicano tiene mucho más compromiso, ¿no? Puede estar horas extras haciendo porque él considera que mediante el esfuerzo de la dedicación, y tiene mucha razón, va a progresar. Entonces sí hay un impacto económico de los feriados también en la productividad del país. Lo que pasa es que también al haber tanto empleo público, o sea, un Estado tan presente, muchos argentinos trabajan en el Estado, entonces sí se les puede dar el feriado, pero ¿qué onda con los que trabajan en privado y tienen que producir y un día pierden un montón de dinero, ¿no? Como por ejemplo
las empresas aéreas. O sea, entre tanto feriado, ¿qué haces? Literal, si ves un calendario mexicano y un calendario argentino, vas a ver que en el argentino parece que está planificado por un estudiante que quiere irse todo el tiempo de vacaciones. Mientras que el calendario mexicano es trabaja, 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 trabaja. El calendario mexicano parece hecho por un jefe que literalmente odia las vacaciones. Te cuento un dato súper curioso. En Argentina había muchos más feriados antes. De hecho, había hasta 25. Pero se fueron bajando. Sobre todo ahora con el gobierno de Milei fue sacando feriados. Fue muy polémico porque Javier Milei sacó el feriado del empleado público. Era un feriado sagrado. Porque, como les dije, ¿no? El argentino trabaja mucho en relación de dependencia con el Estado, entonces era un feriado para el empleado público, para el servidor, como le dicen acá, público, y Milei lo sacó el día antes. O sea, literalmente, y muchos trabajadores se quedaron mal porque ya tenían planificado, ¿no? Vacaciones o reunirse con su familia, y él encima no es que lo canceló una semana antes, sino que lo canceló el día antes. O sea, no había posibilidad de planificar ya nada o de cancelar los planes que tenían ya predispuestos. La diferencia entre los dos países no es solo algo de números. Si nos reducimos a los números, siento que no vemos todo, ¿no? La diferencia no es solo de números, es de historia, es de valores y cómo cada país prefiere tener su cotidianidad diaria, ¿no? Y cómo cada país entiende el equilibrio entre trabajo y vacaciones. Cambia muchísimo entre cada país. No es siempre que todos los países tienen esta cultura de feriados. Los argentinos priorizan parar, disfrutar, mientras que los mexicanos priorizan mucho más chingarle duro, chambear, trabajar, ¿no? Dar todo por la chamba. ¿Y vos? Contame. Déjame un comentario. ¿Sos del team feriado cada 2 semanas o sos del team mejor trabajamos todos los días? Quiero tu comentario, quiero saber cómo influye la cultura de tu país en vos, si los feriados te han significado algo muy importante en tu vida. Déjame un comentario, quiero saberlo todo. Dale like a este video ya mismo. Suscríbete a mi canal. Gracias por ver Majita TV. Chau, 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 chau.